y si el Señor lo permite, vamos a continuar trayendo una enseñanza que le hemos titulado Descubriendo y derribando los argumentos del diablo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. En todas las épocas y en todos los tiempos, el enemigo de nuestras almas, yo casi no diría que es el enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigos. O sea, enemigos que le hagan algo, ¿verdad? A Dios no lo conmueve absolutamente nadie. Pero sí es enemigo nuestro. Por eso dice Pedro, vuestro adversario. Aleluya, no de Dios. Dios no tiene rivales, hermanos. Dios no tiene rivales. Él es vencedor por excelencia. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Alabado sea el nombre del Señor. Dios no tiene rivales. Aleluya. ¿Quién se ha puesto en el camino de Dios para decirle, por aquí no pasas? Ay, Dios mío. Los que intentaron por algún motivo, aleluya, en su soberbia y desconocimiento, fueron realmente traspasados, aleluya, a muchísimos dolores. Y estamos estudiando, hermanos, aleluya, mirando por las Escrituras, para que no nos dejemos engañar, para que ninguno caigamos de esta firmeza espiritual, aleluya, que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. ¿Podemos decir amén, hermanos? Y hemos estado mirando, existe ahora esta bendición de poder tener una biblioteca ahí en YouTube, donde uno puede volver, ¿verdad?, aquellos mensajes que han sido grabados. Aleluya, gloria al Señor, y volver a escucharlos y volver a escucharlos ahí cuantas veces sea necesario, hasta entender. A veces no es tan sencillo, me pasa a mí, que no es que de uno captura todo, ¿verdad? A veces he escuchado mensajes que me he gozado muchísimo y después los he escuchado nuevamente y parece ser que no aprecié todo lo que realmente contenía, ¿verdad?, esa palabra que ha sido expresada. Bueno, yo no voy a hablar acerca de lo que ya hablamos, sencillamente, hermanos, aleluya, gloria al Señor Jesús, hacer un último resumen de la última partecita que estuvimos conversando con los hermanos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y yo marqué aquí donde más o menos habíamos quedado la última parte, donde teníamos la necesidad de ver al pecado no como Satanás lo presenta, sino como Dios lo ve. ¿Se acuerdan? Sea bendito el nombre del Señor. Hicimos la gran diferencia entre una cosa y otra, y los calificativos que Dios da para el pecado realmente son repugnantes. Y es así como nosotros debemos verlo. De otra manera, aleluya, no estaríamos teniendo la visión de Dios y estaríamos siguiendo la corriente de cualquiera, menos de Dios. Pero si no estamos con Dios, ya sabe que no hay términos neutrales. Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Y el que no es conmigo, ¿qué dijo el Señor? Contra mí es. Quiere decir que no hay neutrales en este asunto. O nos unimos al Señor o estamos en contra. Sea bendito el nombre de Dios. Dios nos ayude. Y la última meditación que tuvimos, hermanos, es que Satanás seduce a los creyentes con relación a volverse al pecado, hacerlos caer o entrar en el pecado. Hermanos, es decirle que sus pecados no son tan pecados, son pecaditos. Aleluya. Empieza como decir que son pequeños, son sin importancia. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando Satanás actúa así, hermano, alabado sea el Señor, él quiere precisamente que los creyentes tengan ese pensamiento, hermanos queridos, aleluya, y pasen por alto esos pecados pequeños y se acostumbren a ellos. Y cuando hay creyentes que se acostumbran a estos pecados, hermanos, aleluya, que para ellos son pequeños, van a terminar, vaya a saber dónde. Sea bendito el nombre del Señor.
Porque el pecado es como el infierno, nunca se sacia. Siempre estará diciendo, hay algo más, hay algo más, hay un poquito más. Dios nos ayude. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Recuerdo cuando éramos jóvenes, y mi esposa se debe acordar, cuando llegó aquel predicador y dijo, un poquito no es nada, otro poquito no es nada. ¿Se acuerdan? No me acuerdo el nombre. Aleluya, creo que era Baez el apellido, ¿verdad? Y dijo, un poquitito de pecado no es nada, un poquito de mundo no es nada. Hoy un poquito, mañana otro poquito, y cuando nos queremos acordar, estamos atestados. Y estamos apartados de Dios, tan lejos, hermanos míos. Que Dios nos ayude. ¿Podemos decir amén, hermanos? Aleluya. Bueno, entonces, lo que tenemos que pensar nosotros no es como Satanás nos expresa, sino que los pecados pequeños trajeron, hermanos míos, la ira de Dios sobre la tierra. Los pecados pequeños fueron los que ofendieron la santidad de Dios. Y Dios tuvo que enviar lo que más quería a esta tierra, justamente por esas transgresiones que Satanás nos dice que son pequeñas. Acuérdense, por pecados pequeños que empezó a practicar la humanidad, Dios, aleluya, volcó el infierno sobre Sodoma y Gomorra, porque terminaron de una manera, aleluya, terrible y asquerosa. Los pecados que nosotros creemos que son pequeños conducirán a pecados mayores. Sea bendito el nombre del Señor. El pecado se esparce en una vida poco a poco, es como la levadura. Gloria al Señor, nunca termina. Si usted lo sigue dejando, sigue inflamando, sigue avanzando. Entonces, que Dios nos ayude. ¿Con cuántos pecados la humanidad cayó en desgracia? Pregunto. Aleluya. ¿Cuántos pecados se necesitó para que la humanidad sea maldecida? Uno solo. Y por un solo pecado, sea bendito el nombre del Señor, la maldición en todo el mundo. Entonces no podemos jugar con ese criterio. Ese es el pensamiento del diablo, hermanos míos. Aleluya. Cuando uno comete un solo pecado, hermano, y no se arrepiente y no se aparta, no sabe dónde va a terminar. David comenzó codiciando a Betsabé, pero quedó en la codicia. No. Terminó adulterando, terminó en el adulterio, no, se convirtió en un homicida. Sea bendito el nombre del Señor. Si puede darle gloria, dele gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Entonces, aún los pecados más pequeños son transgresión contra la santa ley de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Ahora, piensen ustedes. Los pecados pequeños alejan a los hombres de Dios. Sí. ¿Los corta de Dios? Sí, los corta. Pero ¿qué quiere Satanás? Que tú no creas eso. No, Dios no va a ser tan malo por esta pavada. Aleluya, así todo el mundo la hace, ¿verdad? No, hermanos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Ahora piensen esto. Piensen esto. Si un pecado es tan pequeño, ¿verdad? Porque yo he escuchado decir, hermanos, no, mire, esto es una pavada, hermano. Esto es una pavada, pero es una pavada que lo alejó de Dios. Entonces no era tan pavada. Entonces es más ignorante de lo que yo pensaba. Porque si fueran pecados pequeños, debería ser lo más fácil de vencer. Pero si no lo pueden vencer, quiere decir que no son tan pequeños, son brutales. Son asquerosos, te quieren sacar fuera de la divina y de la perfecta santidad de Dios. Pero el Señor lo reprenda. Tenemos un Dios poderoso que ha hecho provisión, hermanos míos, para que cada uno de nosotros tenga esa mirada y le diga al Señor: Señor, poderoso eres tú para guardarme sin caída. No somos poderosos nosotros. Nosotros no podemos ni autolimpiarnos, ni autosantificarnos, no. Somos, aleluya, vencedores y guardados sin caída, porque hemos reconocido que tuyo es el reino, tuyo es el poder,
y tuya es la gloria. Y a su nombre. Entonces, aleluya, ceder ante los pecados más pequeños es más grave de lo que uno piensa. Alabado sea el Señor, porque ni siquiera, a veces nosotros hablamos de Judas. Hermano, lo vendió por 30 piezas de plata. Cuando predicamos esto en las unidades penitenciarias, le agarran una bronca a Judas. Sea bendito el Señor. Pero cuando les dije, amigos, ustedes son peor que Judas. Alabado sea el Señor, me quedaron mirando, me querían comer todo. Porque por un porro, por una garrafa de un kiosco, aleluya, por robarle a una viejita, roba viejitas. Sea bendito el nombre del Señor. Así que ustedes son peor. Aleluya. El otro por lo menos con 30 piezas de plata se compró un campo. No le sirvió para nada. Sea bendito el nombre del Señor. El Señor reprenda al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Un pequeño orificio en un transatlántico. Un pequeño orificio. Yo navegué por muchos años en el portaaviones 25 de Mayo, que ya no existe más. Aleluya, gloria al Señor. Y un pequeño orificio en un barco es absolutamente su hundimiento si no se soluciona el problema a tiempo. Aleluya. Un pequeño orificio hunde un transatlántico. ¿Cuántos entienden? ¿Y usted cree que un pequeño pecado no va a tirar un pastor? ¿Que un pequeño pecado no va a tirar a un gigante de la fe? El Señor nos ayude, que nos despierte. Nosotros no tenemos que pensar por el diablo. Diablo, no, ay hermano, aleluya. Ustedes se cuelan el mosquito. Alabado sea. No, ni mosquito ni camello. Porque son bíblicos, ¿viste? Son bíblicos. No, hermano, lo que no hay que tragarse el camello, el mosquito no es nada. No, Jesús no dijo que los mosquitos no son nada. Pican los mosquitos y enferman. Y también te agarra paludismo y te agarra el otro que está en el norte, el dengue. Anda a preguntarle a muchos si la picadura de un mosquito no es nada. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No, hermano, ni mosquitos ni camellos. La sangre de Cristo pagó el precio. Por todos los pecados. Que Dios nos ayude. A lo largo de toda la historia, nosotros vemos, hermanos, que los creyentes dieron su vida. Solo tenían que decir: César es el Señor, no Jesús. Aleluya, nada más que eso. Bueno, podían decir eso, después podían arrepentirse y después podían seguir siendo creyentes, como lo toman algunos livianos. No, no le van a ceder al diablo ni media pulgada. Aleluya, disculpe Señor, Jesucristo es el Señor. Él es el Kyrios. Y por esas declaraciones fueron hasta la muerte. Dios mío, Dios nos ayude. No podemos pensar como piensa el diablo. Repréndalo cada vez que venga con esa cosita pequeña. No, apártese. No agarre ni lo pequeño. Aleluya, porque lo pequeño te está apartando de Dios y eso demuestra. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué pensaría? Nosotros somos amigos, ¿verdad? Y por una simple cosita que mi amigo me hizo, yo ya no quiero saber más nada. Eso demuestra inmadurez, falta de humildad. ¿Cómo no voy a entender, verdad? Que Dios nos ayude. Bueno, entonces, Señor, reprenda al diablo. Los egipcios consideraban las moscas como cosas muy diminutas. Mas cuando Dios utilizó la plaga de mosca, dijeron: esto es el dedo de Dios. Alabado sea el Señor. Las pequeñas cosas, las diminutas cosas. Una pequeña mosca, ni siquiera viva, muerta, echa a perder el buen olor del perfumista. No hay forma. Así dice. Una pequeña locura. Una pequeña locura, aleluya,
te va a echar a perder, te va a dejar con olor a podrido. No va a haber olor a Cristo, va a haber olor a pecado, va a haber olor a muerte. Señor, reprenda al diablo. Alabado sea el Señor Jesús y a su nombre. Bueno, eso fue lo último que hablamos. Vamos a entrar ahora, aleluya, en otras dos tácticas que Satanás utiliza, hermanos, para meter a los creyentes y los pastores, los ministros. Porque yo tengo una gran preocupación. Escucho las predicaciones, claro que las escucho, algunas, no todas. Pero cuando, aleluya, uno escucha esa superficialidad con que se transmite el mensaje de Dios, imponiendo sobre la congregación, que uno sale diciendo, la verdad que no es nada entonces pecar. No nos preocupemos por el pecado, si ya está vencido. Alabado sea el Señor Jesús. No tenemos por qué preocuparnos. Cuando alguien sale de un culto pensando en eso, es porque aceptó la lógica del diablo. Y la predicación de Satanás surtió efecto en su vida. Le voy a decir por qué. Esta es una de las estrategias que Satanás utiliza para hacer que los creyentes caigan en el pecado. Primero, ¿sabe qué le dice el diablo? Escuche, estamos descubriendo. Les dice, los hombres más prominentes de la Biblia pecaron. Aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Escuchó eso usted? Los hombres más prominentes de la Biblia pecaron. ¿Y nosotros quién somos para no pecar? Ellos emplean esa metodología y ese pensamiento no es de Dios. Míreme, ese pensamiento no es de Dios. Esa teología es del diablo. Bueno, teología significa teo, Dios, y logía, estudio de Dios. Pero ese Dios es con minúscula. Sea bendito el nombre del Señor. Y como no podemos saber cuando yo digo Dios, si lo digo con mayúscula o con minúscula, alabado sea el Señor. Pero escuche, aleluya, una de las tácticas que le ha dado mucho éxito a Satanás es que crean que porque los grandes personajes de la Biblia cayeron en pecado, entonces los creyentes también podemos pecar. Alabado sea el nombre. Y yo lo voy, escúchelo, yo voy a pecar 1, 2, 3 veces por semana y Dios me seguirá guardando. Y Dios seguirá teniendo misericordia. Ese es el segundo punto. La segunda estrategia, la primera es del diablo. Y en segundo lugar, Satanás le dice que no se preocupen por sus pecados, porque Dios es misericordioso para perdonarles. Aleluya. Ahora, ¿Dios es misericordioso para perdonarles? ¡Claro! Y dicho así, pareciera que Satanás tiene razón. ¡Oh, Dios mío! Pero que el Señor lo reprenda. Ya va a ver usted, por la misma Escritura, que esto no es, nunca fue, ni será así. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¿Podemos decir amén? Muy bien, alabado sea el Señor. Vamos con el primer punto entonces. Dijimos que Satanás le dice a los creyentes que como todos aquellos de los que leemos en la Biblia pecaron, entonces el pecado no es tan grave. No es tan grave. Aleluya. David es uno de los ejemplos que utilizan. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No era acaso conforme al corazón de Dios? Pero adulteró, asesinó. Entonces podemos decir que el adulterio no es nada. Y podemos decir que el homicidio no es nada. Dice Dios que el homicidio no es nada. Dice Dios que el adulterio no es nada. Pero los maestros que le han creído al diablo, y el Señor los reprenda y despierte a la iglesia, hermanos míos, nunca vamos a pensar, alabado sea el Señor, que esto no es así como se presenta. Que Dios nos ayude. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces,
Entonces presenta como que el adulterio no es nada. Y tenemos, a mí me faltaría la hora para anunciar, pero como esto es para largo, va a seguir. Sencillamente miremos lo que dice Dios. Dios dice, no erréis. Aleluya, no erréis. No erréis. No erréis pensando así. No erréis creyéndole al diablo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y empiezan los ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los estafadores. Y siguen los aleluya, gloria al Señor. Termina diciendo, heredarán el reino de Dios. Todos los que viven pensando que pueden vivir en esta práctica sin arrepentirse, sin darle el peso que esos pecados tienen para deshacerse de ellos, para declararles la guerra, porque termina diciendo no heredarán. Pero después sigue el texto de abajo, y hablando 1 Corintios 6:9, y dice, aleluya, mas esto erais alguno de vosotros, mas ya estáis limpios. Cristo limpia el adulterio. Cristo limpia, aleluya, la fornicación. Cristo limpia la homosexualidad. Mas ya habéis sido santificados. Oh, gloria al nombre del Señor. Otro ejemplo que apoyan, el diablo les instruye, dice Noé. Fue un hombre que halló gracia en los ojos de Dios. Génesis 6:8. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. ¿Podemos decir amén? Sin embargo, en 9:21, ¿qué dice? Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Leemos entonces que Noé se emborrachó. Disculpe, no tragué todo el agua. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Muy bien. Se me hizo un vacío ahí y se me colocó donde no tenía que colocarse. Cuiden los originales porque los de repuesto no es lo mismo. El que escuchó, entienda. El que no, ríase porque el pastor está diciendo algo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, al mirar esto en Noé, lo que nosotros podemos decir, que la borrachera no es nada. Sea bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Que no es un pecado tan grave delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos poner otro ejemplo, porque se usan muchos de estos ejemplos y yo también los quiero usar. Alabado sea el Señor. Pero los quiero usar para contrarrestar la mentira del diablo. En el nombre del Señor Jesús. Otro ejemplo que ponen es el ejemplo de Pedro. Sea bendito el nombre del Señor. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 17, nos habla que Pedro fue bendecido por el Señor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora nosotros vemos que aquel mismo que fue bendecido, aleluya, por el Señor, de repente encontramos que ese mismo apóstol Pedro maldijo y negó a nuestro Señor en Mateo 26:74. Aleluya. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Oh, Dios mío. Bueno, muy bien. Estamos expresando gravísimos pecados que cometieron gente, aleluya, que alcanzó misericordia. Y este argumento Satanás utiliza para que muchos creyentes lo abracen y no den importancia a sus pecados. Y no solo muchos creyentes, sino también maestros, predicadores que enseñan que como que Dios dijo, no es tan grave. Ellos lo hacen grave.
Cuando dicen ellos, ya saben a quién se refiere. Pero en realidad no es tan grave, porque Dios acá a ellos los bendijo. Muy bien. En primer lugar, esta gente nombra estas cosas, pero está nombrando la mitad de la historia, porque están nombrando los fracasos de esto. Y Dios, como es un Dios tan honesto, Él no le va a tapar el pecado a nadie, ni a ustedes, maestro del mal, le va a tapar el pecado, porque pronto saldrá a la luz, dice el Señor. Escuche, no le va a tapar el pecado a nadie, ni siquiera a nadie, a ninguno, por más exclusivo que se crea. Ahora, ellos pecaron, la Biblia claramente los registra, y Dios, por eso me gusta la Biblia, y me gustan otros libros, pero cuando uno lee libros de otros autores, parece que siempre vos lees qué victoria que alcanzaron, qué victoria, nunca te muestra nada, ¿no? Nunca te muestran las debilidades, nunca te muestra. Pero Dios, aleluya, Él no tiene necesidad de ocultar nada, porque Él sigue siendo Dios. Aunque la gente que lo representó mal, la mancha es nuestra, aleluya, y Dios es santo, 3 veces santo. Y a su santidad no la mancha nadie. Ningún pastor, por encumbrado que sea, que el Señor nos guarde y nos libre. Entonces, cuando estos maestros utilizan esto para sencillamente decir que no es tan grave los pecados, están contando la mitad de la historia. Aleluya, gloria al Señor. David pecó, pero también se arrepintió, y se arrepintió a tiempo. Aleluya. Escuche, David es cierto que pecó, pero también se arrepintió, y se arrepintió a tiempo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y también la Biblia nos dejó por el Espíritu Santo lo que sentía el corazón de él, las torturas internas que por causa del pecado le tocó atravesar, sentir puntadas enormes. Podríamos leer todo el Salmo 51, ¿verdad? Aleluya, que es lo que realmente expresa. Gloria al nombre del Señor. Pero leamos solamente el verso 2. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Estas palabras no son de alguien que no se preocupa por su pecado. Aleluya. Escuchen, maestros. Estas palabras no son de alguien que no está preocupado de su pecado. Es de alguien que dice: estoy mugriento, estoy sucio. Lávame, lávame, oh Dios. Lávame de mi maldad, límpiame. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces, claramente nos muestra que él estaba arrepentido. ¿Por qué? Porque alguien que está arrepentido de su pecado lucha contra él, no quiere saber nada con él. Pudo haber sido, aleluya, atrapado por él, pero no quiere vivir en esa inmundicia, no quiere continuar. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos entienden, hermanos? Entonces, aleluya, aborreció David su pecado, aleluya, y le pidió a Dios la pureza, la limpieza, para no seguir perpetuándose en él, porque sabía lo que le esperaba si esto continuaba en su vida. Él vio a Saúl con toda su locura y dijo: yo no quiero terminar igual. Oh, Dios nos ayude. Oh, bendito sea el nombre del Señor. De la misma manera Pedro, después que maldijo y negó al Señor y tuvo un profundo dolor, arrepentimiento, aleluya, hermanos míos, cuando uno piensa que puede pecar, porque los creyentes bíblicos lo hicieron, sea bendito el nombre del Señor, uno debería preguntarse: ¿podría arrepentirme como ellos se arrepintieron? Alabado sea el nombre del Señor. No, de eso no hablan, de eso no hablan. ¿Sí o no? Jamás van a hablar del arrepentimiento, pero yo estoy aquí para hablar que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados para nadie.
Pero eso es motivo de otros capítulos, porque algunos creen que el arrepentimiento es: perdóname, Señor, gracias, estoy perdonado, lo hiciste por mí. No. Mira mi dedo. No, el arrepentimiento tiene características. Tiene características que las vamos a mirar después, no me quiero adelantar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer, y los que piensan de esa manera, como el diablo les ha engañado, tienen que pensar: ¿podremos nosotros arrepentirnos como ellos se arrepintieron? Alabado sea el nombre del Señor. Yo dudo de eso. Escuche, gloria al Señor. Cuando uno piensa que puede pecar precisamente, gloria al Señor, como estos hombres, ¿verdad? La verdad es que muchos pueden pecar como lo hicieron ellos, pero lo que yo estoy observando en lo que piensan y promueven, porque se promueve esta enseñanza, es que ninguno de ellos tiene el arrepentimiento que estos hombres tuvieron. Estos se identifican con el pecado para pecar, pero no se identifican con el arrepentimiento que ellos tuvieron para abandonar el pecado. Ninguno de estos siguió pecando. Sus pecados fueron circunstanciales. Alabado sea el nombre del Señor. David no siguió en adulterio. David no siguió en su locura en la carrera. Pedro tampoco siguió negando al Señor. No, al contrario, después siguió diciendo: Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Señor. Ustedes le negaron. Se puso en contra de lo que en un momento se puso a favor. Fue circunstancial sus pecados, pero lastimosamente los que patrocinan esto viven en pecado y nunca logran el arrepentimiento que estos alcanzaron. ¿Están entendiendo, hermanos? Ay, gloria al Señor, que Dios nos ayude. ¿Podemos darle la gloria al Señor o no? Ahora, hermanos, la realidad es que ellos llegaron a aborrecer el pecado. Alabado sea el nombre. El mismo ese que se entregaron, llegaron a aborrecerlo y a luchar. Bueno, nosotros debemos entrar en ese estado. Alabado sea el Señor. Es decir, no permanecieron en el pecado. Pecaron en esas ocasiones temporales, pero no se perpetuaron en él. No vivieron en él. ¿Podemos decir amén? Y a su nombre. Entonces, gloria al Señor. Ahora, también es necesario recordar que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Dios nos ayude, ¿verdad? No es lo mismo el ignorante que el que sabe. Hay ignorancia genuina y hay ignorancia voluntaria. Dios nos libre. Ya hemos predicado mucho acerca de eso, pero es necesario recordar, hermanos, aleluya, que todos estos que pecaron, hablo de los hombres de la Biblia, sufrieron mucho a consecuencia de esa desobediencia. Sea bendito el nombre del Señor. David llegó a decir que sentía como que tenía los huesos fracturados. 51:8 de los Salmos, la versión antigua es más profunda en esa declaración. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él sentía, solo aquellos que se han fracturado, aleluya, un hueso, y en estos días saben lo que es sentir el dolor. Bueno, aleluya, así se siente, punzadas en el corazón que no paran a causa de la maldad del pecado. Que Dios nos ayude. Bueno, gloria al nombre del Señor. Pero Dios no los dejó sin sentencia. A David le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa. Nunca. Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Eso cosechará. El arrepentimiento nos rehabilita para la salvación. Pero una vez que hemos conocido la verdad y nos desviamos, hermano, la factura es otra. ¿Cuánto se entiende? Porque ni aún en los tiempos de la ignorancia, como dice Hechos 17, que Dios
habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Oh, gloria al Señor. Eso es los pecados de ignorancia. Los que somos de Cristo, ¿podemos decir que somos ignorantes ahora? Bueno, Dios nos ayude. Ustedes lo dicen, no yo. Gloria al Señor Jesús. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero que me escuche bien. ¿Hay gracia y perdón y misericordia? Sí hay. Sí hay. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia, pero también hay rectitud, justicia y disciplina. ¿Entendamos eso? Gloria al Señor, porque si no, nunca van a tener ese temor de Dios en sus vidas. Los pecados de esta gente deben ser asumidos por nosotros para no pecar, no para pecar. Porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice 1 Corintios 10? No lo tengo al versículo, pero claramente la Biblia nos habla. Ahí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice, aleluya, y dice, ni forniquéis, ni... Desde el verso 6, donde dice que todos... Lea de donde usted crea conveniente y transmita el mensaje. Verso 5. ¿Pero de qué libro? 1 Corintios capítulo 10. 10, amén, gloria a Dios. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Bueno, y cayeron en un día 23.000. Escuche, ¿qué está diciendo? ¿Vieron los creyentes de ayer? Pecaron. Bueno, pueden pecar. ¡No! Eso está escrito no para que pequen, sino justamente para que ustedes no cometan ese error. Siga leyendo, siga leyendo. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Para qué están escritas? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermano, esto no fue escrito para que nosotros digamos, ellos pecaron, nosotros también. No, maestros perversos, ungidos por el diablo, estas cosas fueron escritas para que no pequéis. Sí, así dice el Señor. Escuche, gloria al Señor. Así predica un siervo de Dios como Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación. Temor de Dios, temor de Dios. Hermanos queridos, gloria al Señor. Dios nos advierte a los creyentes que no debemos descuidar nuestra lucha en contra del pecado. Hebreos 12:3. Alabado sea el Señor. No lo tenía anotado aquí, pero el Espíritu Santo sí lo tiene anotado. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 3 y 4, creo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire lo que dice el 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No podés aflojar. Aleluya. Al pecado hay que declararle la guerra. Al pecado hay que declararse en contra. Sí, nos hizo sufrir mucho, pero yo no quiero vivir pegado a Él. Poderoso es Dios para limpiarnos y guardarnos y librarnos
Debemos aprender de las caídas de ellos, pero no para pecar, sino justamente para ser librados. Si ya que tenemos tamaño antecedente, abramos los ojos, porque a lo mejor ellos no lo vieron, pero nosotros ahora, por medio de ellos, sí lo vemos. Entonces nosotros somos doblemente responsables. Aleluya, que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, las caídas de estos pueden ayudarnos grandemente a nosotros para no caer. No hay ninguna seguridad en los años que tenemos de creyentes. Yo puedo decir, gloria a Dios, ya tengo 40 y no sé cuántos ya llevo, ya perdí cuenta, 43, 44 años de creyente y hasta aquí Dios me guardó. Pero yo no me puedo confiar en eso. Yo no me puedo dormir hoy. Aleluya, piense, David, aleluya, de joven derrotó a todos los gigantes. De viejo no pudo con su concupiscencia. Dios nos ayude. Y cuanto más viejos nos volvemos, más temerosos de Dios tenemos que ser. Porque si no corregimos el tema del pecado, el pecado cuanto más, aleluya, uno envejece y ha venido envejeciendo el pecado también con él, después no va a tener restricciones. Lo va a mostrar y lo va a mostrar hasta en público. Señor lo reprenda. ¿Podemos dar gloria al Señor o no? Entonces, ¿cuál es el argumento de Satanás? El diablo quiere que los creyentes no se preocupen por sus pecados. Sí, preocúpese. Preocúpese. Usted no puede estar diciendo, ay, bueno, otra vez, qué cosa. A ver, el Señor es bueno. No, hermano. ¿Otra vez? ¿Y que la sangre de Cristo no tiene poder? ¿Dios no tiene poder? ¿El Espíritu Santo no tiene poder? Todas esas cosas están a nuestra disposición. Daniel, los antiguos, ¿por qué no nos identificamos con Daniel? Que ni siquiera quiso comer una comida que comían los perversos. ¿Y sabe qué dijo él? Yo no me quiero contaminar. Y Daniel no tenía el Espíritu Santo, no tenía el bautismo, no tenía la sangre a su favor, no tenía el mediador. Alabado sea el Señor. Quiere decir que se puede cuando alguien se dispone a consagrarse al Señor de todo corazón. Hay un Dios en los cielos que está dispuesto a descender en tu ayuda y a poner lo que haya que poner para preservarte de todo mal. Oh, gloria. Entonces, siempre el diablo, después de esto, ya ha dicho la primera parte, creo que ya la explicamos, ¿verdad? Está la segunda, Dios es misericordioso para perdonarte. Gloria al Señor. El diablo les habla así, de que Dios es un Dios de pura misericordia y que está dispuesto siempre a tener misericordia. Es más, ¿vas a pecar? No te preocupes, ya el perdón está asegurado. Mírame un poco. No sé si puedo traducir lo que siente mi espíritu. Dios nos ayude. Alabado sea el Señor. Vamos a mirar entonces cómo debemos actuar en contra de esta segunda táctica del diablo. Porque muchos de los que se entregan al pecado, en el fondo creen que Dios siempre los va a perdonar. Aleluya. Ahora, primera táctica que hay que pensar. Ese pensamiento que yo estoy pensando no es de Dios. Ese es el argumento del diablo. Es la maquinación de Satanás. Es el artilugio. Es la doctrina de demonios que dice el apóstol Pablo, que algunos se pusieron bien empapados con esa doctrina. Pero ¿sabe por qué se empaparon con esa doctrina? Porque están en pecado. Porque están en pecado. Entonces, como están en pecado y no tienen ganas de abandonar ese pecado, ellos quieren creer que Dios hasta el fin con ellos hará una excepción. No, Dios conoce mi corazón. Aleluya. Pero lo que se olvidan es que Dios no hace acepción de personas. Ahora, si ese pensamiento está metido en el corazón de algún creyente, esta es la noche de abandonar eso. Y la primera cosa que tenés que hacer, en creer o en saber, es que siempre es una señal de que Dios está en contra nuestro. Escuche lo que dije.
siempre es una señal de que Dios está en contra nuestra cuando no nos preocupamos por el pecado. Si usted está en pecado y usted no se preocupa, porque usted sabe que está en pecado. El que está en pecado sabe. Pero llega a creer que, aleluya, que Dios va a hacer una excepción con él. No, ese argumento es satánico. Si vos no tenés preocupación por tu pecado que estás practicando, que estás teniendo, sea pornografía, sea visión, sea lo que sea, mi querido amigo, es porque Dios te está dejando de lado. Hoy Dios nos ayude. A ver, cuando vemos que alguien no se está preocupando por sus pecados, podemos estar casi seguros de que Dios está juzgando a esa persona. Vamos a mirarlo. Gloria al Señor. Y le voy a decir más. Es una cosa horrible. Una cosa, aleluya, terrible cuando Dios entrega a una persona a sus propios pecados. Sea bendito el nombre del Señor. Miren lo que dijo Dios con relación a los israelitas en el Salmo 81:12. Búsquelo. Salmo 81:12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, Dios mío. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Los dejé, por tanto, ¿a qué cosa? A la dureza de su corazón. A la dureza de su corazón. Por eso todos los que tienen dureza de corazón apoyan el divorcio. Y las iglesias que empiezan a apoyar el divorcio, ¿sabe por qué? Porque Dios dice, no quiero saber más nada con ustedes. Los dejé. ¡Ay! Alabado sea el nombre del Señor. Oh, bendito sea Dios. ¿No te despierta nada esto? ¿No te dicen nada esto? Aleluya. Claro que se contrapone con lo que yo pienso. Yo no tengo que pensar. Yo tengo que leer y tengo que ponerme del lado de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. En otro momento, mire lo que dice Oseas 4:17. Gloria al Señor. Allí, en ese pasaje, dice algo tremendo. Cortito, pero resolutivo. Una resolución. ¿Qué dice Oseas 4:17? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín. ¿Y quién era Efraín? Su hijo. Su pueblo. Efraín es dado a ídolos. Bueno, pareciste, ya se va a convertir a mí. No, déjalo. ¿Quiere seguir en idolatría? Siga. ¿Quiere seguir en su pecado? Siga. Dios no te va a obligar. Pero si quieres en esta noche cambiar de argumento, aleluya, y no le creas al diablo, porque otros dicen, aleluya, no, se ve que todavía no llegó mi tiempo. No llegó mi tiempo. ¿El tiempo de qué? ¿De arrepentirte? Hoy es el tiempo de arrepentirse. Aleluya. ¿Usted cree que nosotros vamos a ser salvos cuando a nosotros se nos dé la gana? ¿No dice acaso el Señor en tiempo aceptable? ¿Te he oído? Quiere decir que hay un tiempo en que Dios nos oye. No es tu tiempo, es de Él. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Y cuándo es ese tiempo? Hoy. Hoy, mi querido maestro del pecado, hoy el Señor quiere que cambie, hoy el Señor quiere que te arrepientas, hoy el Señor quiere cambiar ese destino de muerte por vida eterna en Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, y a su nombre. Entonces, cuando Dios dice, los dejé, déjalo. Entonces esto fue el juicio de Dios contra ellos. Cuando Dios abandona a un pueblo, hermano, entonces ya ese pueblo no se preocupa por sus pecados. ¿Te estás preocupando por tus pecados, hermana? Hermano, ¿te estás preocupando? Empieza a hacerlo.
Empieza a hacerlo. Dile a Dios, ayúdame. Porque tú sabes que está mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no puedes arrepentirte. ¿Y quién te puede dar arrepentimiento? Ese está más adelante. Pero el que da el arrepentimiento está aquí en esta noche. Y a su nombre. Entonces, aleluya. Segunda estrategia, piensa en esto. Dios es tanto misericordioso como justo. Su misericordia no anula su justicia. ¿Cuántos entienden? Satanás oculta esta verdad cuando dice que Dios siempre será solamente misericordioso. El que está diciendo siempre la mitad. Alabado sea el Señor. Escuche, cuando Adán pecó, alabado sea el Señor, ¿Dios lo perdonó o no lo perdonó? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Sí, lo perdonó. ¿Le dio otra oportunidad? Sí, le dio otra oportunidad. Aleluya. ¿Lo vistió Dios? Sí. Y Jehová Dios hizo de túnica de pieles y lo vistió. Es más, hasta lo justificó. Sea bendito el nombre del Señor, porque solo Él puede perdonar y justificar. Pero al huerto no volvió más. ¿Cuánto entienden? Al huerto no volvió más. ¡Fuera del huerto! Y por si se le ocurría a Adán, porque aparte de Adán y Eva, ¿cuántos habitantes más había en la tierra? Nadie. Nadie más. ¿Y por qué dio tanto problema? Porque Dios es justo. Dios es santo. Dios es misericordioso. Él va a tener misericordia, pero Él tiene una justicia y una rectitud y nadie va a violar. No importa cuánto corazón de Dios tengamos, si echamos mano de la iniquidad, Dios aplicará también su justicia con nosotros. ¡Oh, gloria! Ese es Dios. A Dios hay que tenerle, hermanos, de esta manera. ¿Cuántos entienden? Entonces, a menos que los pecadores se arrepientan de corazón y de verdad, Dios no puede perdonarles. Esto es así, hermanos. Dios nos ayude. Tercero, los pecados contra la misericordia de Dios acarrearán mayor juicio. Escuche, ¿están escuchando o no? Los pecados, aleluya, contra la misericordia de Dios acarrearán mayor juicio. Cuando los hombres, aleluya, abusamos de la misericordia de Dios, entonces vendrá su juicio. Eso es inevitable. Sea bendito el nombre del Señor. Y este es el orden que Dios actúa. Él ofrece primero, ¿qué cosa? Su misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué dice? Habríamos sido consumidos. Alaben la misericordia de Dios. Alaben su misericordia. Alaben su misericordia. Alaben su misericordia. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Aleluya. Pero si los hombres no hacen caso a la misericordia de Dios, entonces atraviesan el juicio. Alabado sea el Señor. Es inevitable. Dios mostró gran misericordia y ternura hacia los israelitas. Sin embargo, ellos se alejaron de Dios y se olvidaron. Jesús les advirtió en una ocasión y se los dijo en la cara, porque la misericordia y la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo, ¿verdad? Y ahí está la misericordia encarnada. Estos que predican, no, misericordia, gracia, que la ley no es así, estos son del monte Sinaí, estos no pertenecen, no, hermano, ahora está la misericordia y la gracia encarnada, y le está hablando, aleluya, al pueblo del Señor, aleluya, con misericordia, con ternura. Sin embargo, ellos, ¿qué hicieron con la misericordia y la gracia? ¿Qué hicieron con Jesucristo? Estoy hablando de los israelitas. A los suyos vino, y los suyos, mire mi dedo, no le recibieron, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces Jesús les advirtió y les dijo, no va a quedar piedra sobre piedra de este templo que ustedes están mirando. Marcos 13:2 creo que es. Jesús respondiendo les dijo,
¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oh, bendito sea el Señor. ¿Se cumplió eso o no se cumplió? Aleluya. 40 años más tarde aproximadamente del Señor declarar esta palabra profética, se cumplió literalmente. No quedó de Jerusalén ni de ese templo, porque todo venía por una terrible arrogancia y una excesiva admiración por las piedras. Aleluya, por el oro, por todo lo que había en el templo. Y el Señor dijo, sí, ustedes están atrincherando su fe, su religión y están confiando en lo que no es Dios. De esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y 40 años más tarde, el emperador Tito entró y destrozó y prendió fuego y derribó. Y para sacar el oro que había entre las piedras del templo, fue sacando piedra sobre piedra. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Dios mío, Dios es misericordioso. Diga amén. Pero también es justo. Los judíos fueron muertos, fueron llevados cautivos. Los que abusaron de la misericordia de Dios y le dieron la espalda a sus advertencias, fueron objetos de su justicia. Nadie podrá escapar. Dios nos ayude. Aleluya. Entre más que uno sea bendecido, hermanos míos, más severo será el juicio de Dios si nos olvidamos de Él. Esto es así. ¿Sabe usted que hay una ciudad que fue levantada hasta el cielo? Aleluya. Mateo 11:23. Escuche lo que dice. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Mire, aleluya. Hay gente que se ve, hay milagros, hay maravillas, pero siguen en pecado. Y ellos creen que los milagros y la maravilla es porque Dios está de acuerdo con sus pecados. Ellos creen que porque hay una prosperidad material están de acuerdo. No, porque Dios sabe bendecir y Dios bendice. Y a veces pienso que esa bendición amontona más juicio. Amontona más juicio. Porque se la creen. Porque creen que Dios está de acuerdo con todo lo que están haciendo. Ay, pero entonces que fuiste levantada hasta el cielo, hasta las partes más bajas del infierno vas a ser abatida, porque no, aleluya, te arrepentiste de tus pecados. Ya termino. Perdónenme que me excedí un poquito, pero tengamos paciencia. A lo mejor unos minutos con Dios nos libran una eternidad en el infierno. Sea bendito el nombre del Señor. La gloria es suya. Alabado sea el Señor. Cuarto, los creyentes no deben pensar que debido a que disfrutan, escuche, algunas bendiciones de Dios, todo está bien. Porque esa es la tendencia, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión cuando le dije a alguien que sabía que estaba mal, actuaba mal, él también. Pero dice, pastor, perdóneme. Me contestó así. Si yo estuviera tan mal, no tendría un 0 kilómetro. Aleluya. Bueno, está bien. Ay del que pone la sonda de la bendición de Dios en los bienes que posee. Aleluya. Dijo Cristo, no yo. Alabado sea el Señor. La vida del hombre no consiste en los bienes que te posee. Así que poner la sonda ahí sería el error garrafal de nuestras vidas. Dios nos ayude. Pero, ¿qué si hoy le digo que la misericordia de Dios es para determinada gente? Aleluya. Y que no es gente que la está elastizando, sino es gente que la está respetando. Oh, alabado sea el Señor. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué si decimos que la misericordia especial de Dios es solamente, ¿sabe para quién? ¿Para quién diría usted? ¿Para quién dirían los maestros? Y para los pecadores.
No me puedo olvidar. Deme 15 minutos más. No me puedo olvidar cuando estábamos con mi esposa enseñando la escuelita dominical a los chicos. Aleluya. Y ella le daba la lección y después yo aparecía, porque trabajamos juntos enseñándole a los chicos de muchos años, gloria a Dios, y yo venía y decía toda la lección al revés, ¿verdad? No como ella la enseñó, sino que entonces los chicos me corregían, no es así, para ver si habían prestado atención. Donde yo me equivocaba, entonces ellos estaban más atentos para descubrir mi error. Qué bueno. Bueno, una forma que Dios nos dio para enseñar a los chicos, ¿verdad? Y se les quedaba. Pero un día, no sé si no fue ella, yo le estaba enseñando y yo le hice una pregunta, ¿no? Y les había hablado acerca del perdón y que para ser perdonados tenemos que perdonar, ¿verdad? La enseñanza, porque muchos quieren recibir perdón, pero no quieren perdonar. Dios nos ayude. Y el Padre Nuestro, ¿qué dijo Jesús? ¿Perdona? ¿Así? Bueno, aleluya. Quiere decir que cuando decimos el Padre Nuestro, o una de dos, o nos estamos cavando el infierno más hondo, porque no queremos perdonar, bendito sea el nombre del Señor, pero sí estamos exigiendo el perdón. Entonces yo quería hacerle pregunta a los chicos y que me respondieran eso. Pero no hice bien la pregunta, no pensé. Los maestros tienen que pensar la pregunta que le hacen a los chicos. Yo pensé que la pregunta era esta y la respuesta era obvia, la que yo quería que me digan. Entonces dije, el que sabe la pregunta, levante la mano. Nadie responda solo. Levante la mano y al que yo diga, ¿no es cierto? Usted, responda. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos perdone? Le pregunté. Y empezaron. Y había uno que era terrible. Y yo dije, levantó la mano. Entonces le quise dar la oportunidad porque nunca agarraba nada de esto. Y le digo, sí, fulanito, para que Dios nos perdone tenemos que pecar. Bueno, pero no estaba tan errada, ¿verdad? Dios mío. Entonces me di cuenta. Ahora, esa naturaleza de ese niño que captó, ¿verdad? Una pregunta desde un lado es la que muchos maestros ungidos por el diablo enseñan. Que creen que la misericordia de Dios es el objeto solo de nuestros pecados. Dios nos libre y nos guarde, y la Biblia no dice eso. ¿Quiere leer la palabra? Salmo 25:10. Alabado sea el Señor. Ya termino. No se ponga inquieto. Y a su nombre. ¿Qué dice Salmo 25:10? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Perdón, léalo de nuevo con más detenimiento, hermano, porque yo dije que la misericordia especial de Dios es solamente para aquellos que le aman y le obedecen. ¿Y qué dice la Biblia? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién? Para los que guardan su pacto y su testimonio. Bueno, no dice para los transgresores, para los pecadores, para los perversos, para los inmundos. Dios nos ayude. Aleluya. Viste que hay que salir y hay que declararle la guerra al pecado. No le creas al diablo. Siempre te va a mentir. Pero escuche, alabado sea el Señor. La misericordia de Dios es para los que guardan su pacto y su testimonio. ¿No te alcanza ese versículo? Salmos 33:18. ¿Qué dice? Mírelo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Para quién es la misericordia de Dios? Para los que le temen. Bueno, alabado sea el Señor. ¿Quiere leer otro salmo? Los salmos te expresan mucho. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, el 103, verso 11. Gloria a Jesús. ¿Qué dice? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los pecadores, sobre los que le temen. ¡Oh, gloria! ¿Tiene usted temor de Dios o no? ¿Tiene temor de Dios o no? Ahora, si hay temor de Dios, ¿podríamos pecar contra esa misericordia? ¿Verdad? No, no le lastimemos. La visión del diablo es pecado total. Dios tiene misericordia, pero la visión de Dios no. Los que temen apreciarán mi misericordia. Y aunque hayas pecado, rebélate contra ese pecado y dile: Señor, no lo quiero para mí. Aleluya, quiero ser libre de esta opresión inmunda. Ten compasión, le declaro la guerra. Ayúdame, dame el poder, dame la autoridad en el nombre de Jesús y a su nombre. Entonces, hermanos, si usted tiene temor de Dios y yo tengo temor de Dios, si es así, entonces no desearemos pecar contra su misericordia. Porque creo que ese es el peor pecado, ¿no? Porque la misericordia, por último, y ya con esto sí digo que terminamos, aleluya, la misericordia de Dios es un motivo muy fuerte para no pecar. Miremos, Dios nos amó tanto. ¿Cómo habría yo de responderle a mi amo así? ¿Cómo habría de pecar yo? Oh, Dios nos ayude. Gloria al Señor. La bondad de Dios nunca debe convertirse en un pretexto para pecar. Alabado sea el Señor. Estamos rebatiendo las doctrinas del diablo. Si te predicaron de otra manera, salí de esa enseñanza, porque te vas a perder el que te enseña y vos también, que te gusta que te digan: ay, bueno, gracias, Señor, mire este pecado ya algún día lo voy a dejar porque tu misericordia me alcanzará. No, te vas de balde si vos estás de acuerdo con ese pecado. Vos estás pecando contra la misericordia de Dios, y la Biblia dice que debido a la misericordia de Dios, escuche, los creyentes no deben pecar, sino deben consagrarse más. Aleluya. ¿En serio dice eso, pastor? Romanos 12:1. Gloria al Señor. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, ¿por qué? Por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestro cuerpo. ¿A dónde? ¿A la ramera? ¿Al pecado? ¿A los vicios? Aleluya. No, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiere decir que las misericordias de Dios no deben ser motivos para nosotros pecar contra ella, hermanos míos, sino todo lo contrario. A la intención del Espíritu es que nos consagremos más. Que nos consagremos más. La misericordia de Dios debe conducir a los creyentes a amarle más. Diga amén. Y no a pecar contra Él, hermanos. Los que toman la misericordia de Dios como un pretexto para pecar, están siguiendo la lógica del diablo. Están bajo la doctrina de demonios. Salga de ahí. Cuando ese pensamiento predomina en tal persona, hay motivos más que suficientes para suponer que esa persona vive en pecado. Y si esa persona es maestro, es pastor, está en pecado. Porque un pastor nunca puede proclamar la misericordia de Dios para alentar a seguir pecando. Que Dios nos libre y nos guarde. Y a su nombre. ¿Quiere usted darle gloria al Señor? Cuando una persona dice que la misericordia de Dios significa que el pecado no importa, escuche, tal persona
está demostrando, sea bendito el nombre del Señor, que no está valorando correctamente este atributo divino, que es la misericordia de Dios. Una comprensión correcta de la misericordia divina trae como resultado dos cosas: consagración a Dios, aleluya. Tanto me amó Él, tanto hizo por mí. ¿Cómo yo pecaría? Más adelante voy a usar un ejemplo. Pero, aleluya, pensar que el pecado es una ofensa a Dios y que tuvo que traer aquí abajo a lo más grande que Dios poseía, a su Hijo unigénito, para ser destrozado. Ay, misericordia para seguir pecando. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Aleluya. Entonces, alabado sea el Señor, gloria al Señor. Una comprensión correcta de la misericordia de Dios es que nos queremos consagrar a Él, y segundo, es que tenemos un aborrecimiento al pecado. Si tú todavía estás amando el pecado, bueno, tú puedes pecar, pero debes sentir odio por ese pecado, repulsión, y deberías decirle a Dios: ayúdame a arrepentirme, ayúdame, porque la misericordia de Dios sí que está presta para perdonar. Pero la Biblia dice sobre quién esta misericordia se va a manifestar: sobre los pecadores que se arrepienten. Y cuando un pecador se arrepiente, los cielos hacen fiesta. Aleluya, fiesta en los cielos. ¿Habrá fiesta en esta noche? ¿Habrá fiesta en los cielos en esta noche nuestra? ¡Aleluya! ¿Quieres tú la misericordia o quieres el juicio divino? Hoy la misericordia está abierta. Ponte de pie. Vamos a orar. Quiero orar por ti.